Dios les bendiga, amados pastores, cada uno de ustedes, Pastor Rigo, Pastor Luis Fernando, Pastor Pedrito, Pastor Jorge, Pastor Chuy. Un abrazo a cada uno de ustedes, mi hermana Moni. Pues gracias a Dios una vez más por este día, por este bendecido sábado que el Señor nos permite. Pues hoy quiero compartir con ustedes un texto que es el 1 Corintios capítulo 10, verso 4, y dice lo siguiente: y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y quiero compartir este texto en su análisis porque de una forma se ha interpretado que en este pasaje que Cristo literalmente era aquella roca que seguía al pueblo de Israel. Por lo tanto, Cristo era Dios. Ya desde ahí ya se manifestaba a Dios, a Cristo como Dios, ¿verdad? Y bueno, vamos a leer, les quiero compartir un video para entrar después a un análisis a este tema. Vamos a escuchar el video. Primera de Corintios 10 del 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, todos. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Cómo le parece? La roca de la que bebieron los israelitas, ¿cómo se llamaba? ¿Y cuántos años antes de la manifestación de Cristo sucedió lo de Moisés? ¿Cuántos años aproximadamente? 2500 años. O sea que ahí ya estaba la roca Cristo, estaba ahí. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y Jesucristo es el mismo ayer, Jesucristo es el mismo hoy, y Jesucristo es el mismo por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Pueden dar gloria a Dios por esta gran verdad. Bien, mis amados hermanos, ahí escuchamos al pastor afirmar que Cristo es Dios, porque Cristo ya existía de 2500 años atrás. Cristo era la roca que seguía al pueblo de Israel. Pues ahí está la interpretación de ellos, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a entrar en este análisis. En mi punto de vista, yo quiero compartirles mi punto de vista al respecto a este pasaje, hermanos. No quiere decir que así se tenga que ser, ¿verdad? Cada uno de nosotros, Dios nos da nuestra revelación de cómo interpretar ciertos pasajes de la Escritura. Y hoy quiero compartir con ustedes esto. ¿Deberíamos interpretar de forma literal este texto? Eso es algo que deberíamos cuestionarnos. ¿Este texto es aplicable a interpretarlo literalmente? Cristo era una roca que seguía al pueblo de Israel en el desierto y les abastecía de agua. Esa sería una interpretación literal, que Cristo era una roca que seguía al pueblo de Israel en el desierto. Hay maneras de interpretar las Escrituras y es mediante el uso de la hermenéutica bíblica. Una de los propósitos de la hermenéutica es precisamente la comprensión de la Escritura. Hay textos que son complejos, que aparentemente quieren decir una cosa, pero no es eso, o aparentemente dicen algo que es, pero no es. Entonces, para eso hay que usar la hermenéutica. Dentro de la hermenéutica hay figuras literarias y cada una de ellas pues, nos ayuda a interpretar el texto. Bueno, una de las figuras sería literal, interpretación del texto de forma literal.
conforme a la letra del texto o al sentido exacto y propio que reproduce lo que se ha dicho y se ha escrito. Es decir, leo el texto y lo interpreto de forma literal como dice el texto. Otra figura literaria sería símil. Es una figura literal que emplea adverbios de como, así, semejante. Asemeja una cosa con otra, que no necesariamente es lo mismo. Aquí hay varios ejemplos de ellos en la Biblia, pero uno de ellos es cuando Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. No quiere decir que el texto diga que el reino de los cielos es es el rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. No, asemeja algo, dice, es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a sus hijos. ¿Y qué quiere decir que hace una semejanza de algo para dar a entender el lector a lo que quiere dar a entender respecto al texto, ¿no? Bien, la siguiente figura literaria es metáfora. No emplea adverbio de comparación, transporta en sentido de una palabra a otra mediante a una comparación implícita. Es decir, que tal como se lee el texto, se lee el texto y hace una comparación implícita de algo, de una cosa o de alguien para aplicarlo al texto. Como un ejemplo podría ser el pasaje donde dice Jesús, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Esta es una metáfora. Cristo está hablando metafóricamente. No quiere decir que Cristo era una puerta gigante donde entráramos todos y después saldríamos al siguiente espacio y encontráramos pastos, literal, sino que es de una forma metafórica. Y ese es el propósito de la interpretación de las figuras literarias metafóricas. Se aplica algo implícitamente como si eso fuera esa persona o ese ser. Pero no quiere decir que sea literalmente de esa manera. Y pues ahora entonces sería preguntarnos si Primera de Corintios se puede interpretar de forma literal, símil, o metáfora. Si lo entendemos de forma literal, entonces tendríamos que creer que Cristo realmente sí era esa roca que seguía al pueblo de Israel, una roca gigante que les abastecía de agua al pueblo de Israel. Tendríamos que creerlo de esa manera, literal, o sea, es la roca, literal. Pero ninguno de nosotros podría creer que Cristo era una roca o gigante, o es una roca, una piedra, pues. No es así. No es así, al menos no lo podemos comprender así, como Cristo no es una puerta gigante, como Cristo no es una vid, una planta de la vid gigante. No, creo que no es esa forma de interpretarlo, porque pues hay figuras literarias, vuelvo a repetir, de interpretación en la Biblia. Bueno, entonces el siguiente sería símil. En caso de símil, tendríamos que ver si Pablo emplea el adverbio de como, así o semejante. Es decir, que aquella roca que lo seguía era como Cristo o era semejante a Cristo. Pero vemos que Pablo no emplea el adverbio de como, así o semejante. Entonces la siguiente opción sería metafóricamente. Y vamos a leer el texto en su contexto. Y dice lo siguiente. Desde el verso 2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y en el mar, perdón. Desde aquí ya vemos que hay una interpretación metafórica. ¿Por qué?
Porque cuando vamos nosotros al texto de cuando Dios introdujo al pueblo de Israel por el mar para cruzar el mar, no dice que Dios los introdujo a propósito para bautizarlos, para que ellos participaran de la mitzvah en el mar, al cruce del mar. Tampoco Moisés lo menciona que así haya sucedido. Lo que Pablo emplea aquí es una forma metafórica del bautismo del que nosotros participamos ahora. Entonces él está empleando, dice, todos fueron bautizados en la nube y en el mar, metafóricamente. Por eso creo que Pablo está usando estos términos. Ahora, como les decía, no existe en ningún otro pasaje que afirme que el pueblo de Israel fue bautizado, participaron de la mitzvah, sino que esto lo emplea Pablo para dar un ejemplo de algo que sucedió, de algo que nosotros participamos en este tiempo, que es el bautismo. Y el siguiente pasaje, bueno, ya es el verso 3, dice, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Aquí Pablo dice que todos comieron del mismo alimento espiritual, es decir, Dios alimentaba al pueblo de Israel en el desierto. Y esto se entiende de diferentes maneras, ¿no? Que Dios ya estaba preparando a su pueblo de Israel, ya estaba alimentando a su pueblo de Israel con todo lo que estaba aconteciendo en el desierto. Y ahora lo vamos a ver. 1 Corintios, en el verso 4 dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Cuántas veces usa Pablo la palabra espiritual? 1, 2, acá está otra, 3, acá está otra. Lo que Pablo quiere transportar es lo que sucedió en el desierto, ahora en lo espiritual. Es lo que Pablo quiere darnos a entender. Y bueno, llegamos aquí donde dice, y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Aquí emplea lo que es una metáfora, como cuando Cristo dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, ¿verdad? Está empleando una metáfora. Y Pablo dice, y la roca era Cristo. No está afirmando que esa roca era Cristo, sino que está usando una metáfora de todo lo que acontecía en el desierto. Era una figura de Cristo. Y eso lo podemos ver desde que el pueblo de Israel salió de Egipto para para llevarlos al desierto. Recordemos que cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, antes de su salida, les pide que sacrifiquen un cordero. Les pide que coman pan sin levadura. Todo lo que representa la figura de Cristo. En Colosenses 2:17 dice, por lo cual, dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todas las cosas que sucedieron desde la salida de Egipto fueron sombra de lo que habría de venir. Como les decía, del cordero, del sacrificio del cordero, de la sangre sobre los postes, sobre los dinteles de las puertas de las casas, el pan sin levadura, todo eso figuraba a Cristo. Y así sucesivamente, en toda su trayectoria en el desierto, la roca, los tabernáculos, todo lo que sucedió en el desierto era una figura de Cristo. Dios ya los estaba alimentando espiritualmente de lo que un día vendría a conocer. Eso es lo que Pablo decía. Bebieron de la misma bebida espiritual. Comieron del mismo alimento espiritual. Ya Dios los estaba alimentando espiritualmente con figuras, cosas figurativas que acontecieron, que sucedieron allá en el desierto para la venida de Cristo. Creo que a eso es lo que Pablo quiere llevarnos,
a esa comprensión de esa escritura. Y no necesariamente que Cristo era literalmente aquella roca, que Cristo ya existía en esa roca 2500 años atrás, porque ¿cómo nosotros podríamos explicar eso que Cristo ya existía en la roca? ¿Cómo existía? ¿Literalmente era la piedra? ¿O existía espiritualmente? ¿O Cristo existía físicamente y caminó con el pueblo de Israel en el desierto? No vemos eso, ni que haya sido espiritualmente, ni que haya existido físicamente y que haya caminado con el pueblo de Israel. En los escritos de Moisés no lo vemos. Existió en la figura de cada una de las cosas que sucedieron desde su salida de Egipto hasta pues en adelante, ¿verdad? Pero creo yo que implementar esta parte de que él ya existía no es la forma más correcta de interpretar este pasaje. Y pues, de alguna forma hasta no sé, el pastor, así como él lo afirmaba, digo, ellos han estudiado la hermenéutica y pues saben que esta escritura no se puede interpretar de una forma literal. Y emplean este texto para afirmar algo, para afirmar un dogma, una enseñanza. Y pues creo que no es lo correcto, hermanos, en mi punto de vista, en mi interpretación. Pero pues cada uno de nosotros, Dios nos da una forma de entender las escrituras. Pero pues yo dejo mi opinión y cada uno de ustedes, pues Dios les bendiga, Dios les guarde y los esperamos en la próxima reunión que tengamos. Bendiciones.